Hola, hola, muy buenos días. Buenas tardes si nos están viendo desde España. Saludos. Mi nombre es Amarilis Rivera y soy la directora ejecutiva de marketing de Editorial Unilit. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta segunda parte de nuestro webinar, de esta serie de webinars, Educación Cristiana en Peligro. El propósito de estos webinars es dar a conocer los planteamientos generales que se presentan en este libro que ustedes están viendo ahí en su pantalla, Educación Cristiana Transformadora, recopilado por el doctor Samuel Pagán, en el que participan maestros, líderes, pastores, teólogos de toda nuestra América Latina. ¿Y cuáles son los beneficios de que puedas estar participando de estos webinars? Bueno, número uno, vamos a poder escuchar en un mismo espacio a un grupo destacado de educadores, de líderes, de gente que representa nuestra comunidad latinoamericana. Dos, vamos a obtener respuestas para los desafíos sociales, morales, espirituales, culturales que estamos enfrentando como cristianos y como iglesia hoy en día. Y número tres, vamos a conocer recomendaciones prácticas, inmediatas, que estos ministros nos van a estar dando para que nuestros programas de educación cristiana sean pertinentes a estos cambios culturales y a las nuevas generaciones. Como sabemos, la educación cristiana no se circunscribe al salón de clases. Entonces, es amplio lo que vamos a poder aprender. Y en este momento me gustaría presentarles al doctor Samuel Pagán. Es el que ha recopilado, editado los ensayos que se encuentran en este libro. Es autor también de el libro Yo soy el que soy. Su trabajo académico es muy extenso. Ha publicado varias Biblias de estudio, sobre 70 libros y unos cuantos más que está escribiendo para nosotros, y cientos de artículos. Así que es un honor tenerlo con nosotros y le paso la palabra al doctor Samuel Pagán. Muchas gracias, Amarili, muchas gracias, colega, y muchas gracias todas las personas que están al tanto de nuestra voz y al tanto de nuestra imagen la mañana de hoy para dialogar de este tema tan importante para la iglesia local, tan importante para las denominaciones, tan importante para las familias, tan importante para los individuos, para las madres, para los padres, para los hermanos y ciertamente para todo el pueblo de Dios. El tema de la educación cristiana. Y editamos este libro con la intención de identificar, en primer lugar, los desafíos que tenemos en la actualidad con el programa de educación cristiana. Y segundo, no solamente decir los problemas que tenemos, sino dialogar sobre posibles soluciones, hacer recomendaciones prácticas en torno a los desafíos que tenemos por delante. La semana próxima pasada tuvimos la oportunidad de ver con el doctor Justo González un aspecto importante de la educación cristiana desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva de las primeras iglesias. Con el doctor Pablo Jiménez también exploramos los desafíos, pero los desafíos curriculares, metodológicos, teológicos que tiene la educación cristiana. Y con el doctor Héctor Ortiz, el obispo Héctor Ortiz, llegamos al mundo de la salud mental y de la salud espiritual y de la salud emocional y de la salud integral de los creyentes y de las iglesias. Cuando preparamos este libro nace en medio del contexto de la pandemia del COVID-19, donde a las iglesias se les hacía difícil reunirse el domingo por la mañana, habían aforos de forma tal que había números específicos que podían tener, y en medio de ese desafío comenzamos a reflexionar sobre cómo podemos hacer educación cristiana transformadora en el siglo XXI.
Y miren que he puesto apellido a la educación cristiana. No es la educación cristiana del entretenimiento, no es la educación cristiana de la tradición. Lo que buscamos es que se modifiquen temperamentos. Lo que buscamos es que se transformen caracteres, que se ayude a controlar la vida, la lengua, las prioridades de la vida. Y esta educación cristiana que estamos promoviendo en este libro va por ese carril transformador, redentor, restaurador. El día de hoy tenemos 3 líderes distinguidos en América Latina y en el mundo de habla castellana. 3 líderes de diferentes sectores. Uno viene de Colombia, otro está en Puerto Rico, otro está en Estados Unidos, pero viajando por todo el mundo. Y son diversas perspectivas que vamos a explorar sobre la educación cristiana. Y en este primer encuentro, es un encuentro de saludos. Yo le voy a pedir a cada uno que se presente y se salude, que nos diga qué es lo que hace, para entonces proceder con los diálogos teológicos y metodológicos y pedagógicos que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a comenzar con la doctora Noemí Pagán, que no vive muy lejos de mí y que está el día de hoy con nosotros. Noemí, por favor. Bueno, no sé, como vivimos tan lejos, no entendí bien la instrucción. ¿Saludo y entramos al tema o sencillamente saludamos? Saludos primero. Pues muy bien, pues saludo de forma tierna, calurosa, porque estoy en la Florida, a todo ese público que está al alcance de nuestra voz, pero especialmente a esos lindos compañeros como es Amarilis, Adriana, Joaquín, Juan Sebastián, que está bien abrigadito porque allá en Colombia está frío, al profesor Juan Mejía, perdón. A todos ustedes les saludo con mucha ternura y a ese público que espero poder disfrutar de este diálogo que en un ratito yo sé que vamos a comenzar de manera particular un tema que están esperando mucha gente del pueblo de Dios. Gracias, Noemí. Noemí ha tocado un tema que donde quiera que va hace reír y hace llorar y desafía y entusiasma en la educación cristiana que llega a niños y niñas con necesidades especiales, pero ella va a hablar en torno a ello. Y como las nuevas generaciones son importantes para el proceso de educación cristiana, hemos invitado no solamente un pastor de una iglesia gigantesca, una mega iglesia, sino un pastor que representa a las nuevas generaciones, Juan Sebastián Rodríguez, y de Bogotá, Colombia. Juaní, bienvenido a este diálogo. ¿Cómo estás? No te oímos. Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Un saludo para todos los que están conectados. Sí. ¿Me están escuchando ahí? ¿Sí? Sí. Un saludo para todos los que están allí conectados. Un placer para mí poder formar parte de este precioso proyecto, pero también un gusto poder compartir con todos los doctores que están participando en el libro, gente experta en las diferentes áreas. Y creo que esta es una excelente iniciativa que nos va a llevar por un camino de poder descubrir lo que el Señor tiene preparado para las siguientes generaciones de educadores y el sistema educativo que debería tener la iglesia y al que deberíamos migrar como cuerpo de Cristo. Así que un excelente trabajo, guiados y dirigidos primeramente por el Espíritu de Dios, pero también por el doctor Pagán, quien sabe encaminar y enrutar muy bien estos excelentes proyectos. Estamos para servirles desde Bogotá, Colombia, representando a la Iglesia de Avivamiento. En lo que podamos colaborar, aquí estaremos dispuestos. Gracias, Juan. Gracias, qué bendición. El tercero que vamos a tener el día de hoy, es un educador profesional y además presidente de uno de los seminarios evangélicos más distinguidos del mundo de habla castellana, Juan R. Mejía. Juan, bienvenido a este diálogo y a tu internacionalización. Dios les bendiga mucho. Doy gracias a Dios, a Samuel y a Noemí por la oportunidad que me dan de colaborar en este proyecto y a UNILIF por recibirnos. Desde acá un saludo desde San Juan, Puerto Rico, a todos los hermanos y hermanas que están conectados y conectadas.
y que es nuestro anhelo que esta contribución sea un puente para poder seguir reflexionando sobre la importancia de la educación en la vida de la iglesia y cómo esa educación se amarra con la misión de la iglesia. Así que esperamos que este diálogo sea de mucha bendición para ustedes, porque ya el proceso de construcción ha sido de bendición para nosotros. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, gracias, Juan. Déjeme poner como marco de referencia lo siguiente. La pandemia llegó e hizo que la tecnología también llegara a las congregaciones. Hay congregaciones, hay iglesias, hay denominaciones que ya usaban la tecnología desde el 2000, no sé, 2005, pero hay otras que no. Pero con la llegada de la pandemia ya no había forma de escoger si se utilizaba o no se utilizaba la tecnología, sino era el momento de comenzar a hacer uso de la tecnología para mantener el ministerio. En estos diálogos que hemos tenido con pastores y líderes, recuerdo que cuando en la Ciudad de México una persona me comentó y me dijo, pero las escuelas dominicales tienen que ser los domingos nada más. Entonces yo le digo, bueno, si es dominical el domingo, si te refieres a la educación cristiana en la iglesia, debe ser todos los días en la semana, y uno tiene que buscar el momento en que las personas estén disponibles para uno organizar y preparar los programas. Por ejemplo, si los jóvenes trabajan y están disponibles a las 11 de la noche el viernes, pues los programas para ellos de educación tienen que ser a las 11 de la noche el viernes. Y si algunas damas de la iglesia están libres el miércoles a las 10 de la mañana, pues a esa hora hay que tenerlo. Es decir, que las iglesias deben leer las necesidades. Noemí Pagán leyó las necesidades de la congregación y descubre un desafío que tenemos para poder responder a sectores específicos del pueblo de Dios. Y le voy a pedir, por favor, a Noemí que comience este diálogo con su presentación. Noemí, por favor. En primer lugar, debo decirles que llevo varios años escribiendo y enseñando en distintas comunidades de fe, seminarios, escuelas teológicas, el tema de la educación cristiana, específicamente para la niñez. Y el tema de la educación cristiana inclusiva. Y recientemente, yo diría que en los últimos 4 o 5 años, el tema de la educación cristiana dirigida específicamente al tema de la diversidad funcional. Una población con la que comencé a relacionarme en los diferentes ministerios de mi padre, porque soy hija de pastor, y que posiblemente fue la que me motivó a estudiar lo que luego me permitió ser enfermera graduada, y con la que en aquellos primeros años ministeriales en la iglesia, en los distintos ministerios de mi papá, yo empecé a conocer a aquel personaje, aquellos niños y niñas que tenían sus cabecitas grandes, pero que todavía no conocía sus nombres, aquellos niños que tenían particulares rasgos particulares en sus rostros, pero que yo no sabía que era el síndrome de Down o la hidrocefalia o algunos otros diagnósticos que empecé a identificar en los ministerios de mi papá, pero que cuando me hice enfermera ya empecé a conocer con nombres y apellidos ya científicos dentro de la rama de la salud. Luego, en mis primeras experiencias, esas primeras experiencias de trabajo profesional como enfermera graduada, que tuve la oportunidad de trabajar específicamente con niños y niñas con necesidades particulares y especiales, donde pude combinar la experiencia pastoral y la experiencia profesional, me di cuenta y luego me doy cuenta de la necesidad que hay de trabajar directamente, no solamente en el campo profesional, sino también en el campo eclesial,
porque como hija de pastor y luego como esposa de pastor, porque me caso entonces con un pastor que ya era ingeniero químico, que fue lo que me había dicho que iba a hacer. Pero en el camino me doy cuenta que él iba por otros caminos, me sorprendió, pero esa es otra historia y ese no es el tema de hoy. Quizás en otro Zoom que Amarili me invite, donde vamos a hablar de él y yo, pues podemos hablar de eso, que yo sé que hay mucha gente que quiere conocer un poco más ese otro campo de nosotros. Pero cuando descubro que el Señor nos llevaba por esos caminos, me empiezo a dar cuenta dentro de nuestra área ministerial cuán importante era esta población que ya me había cautivado el corazón, mi mente, mi sentido en el ministerio de mis padres y en el campo profesional, pero ya ahora con un corazón ya pastoral. Y ahí en ese ambiente es cuando empiezo a abrazar a esta comunidad de lo que yo llamo en mi libro Ángeles que Brillan, y que precisamente es el tema del artículo que ustedes van a disfrutar en este libro de Educación Cristiana Transformadora. Un artículo extraordinario que no es porque lo escribí yo, sino por el tema crucial tan importante que las iglesias deben conocer. Así que la educación cristiana y los ángeles que brillan, como yo le llamo en este artículo, representa un tema desafiante para la iglesia de hoy, donde yo creo que entre las cosas, entre los desafíos que tiene la educación cristiana en el siglo que vivimos, que creo que la tecnología es muy importante, el campo de la diversidad funcional es importantísima. Así que dentro de toda esta realidad, recuerdo que en uno para entrar de lleno al libro, recuerdo cómo dando un taller o un curso de educación cristiana transformadora inclusiva en California hace varios años, de 2 días. Cuando terminé, yo lo más contenta, aquel curso que le había puesto alma, vida y corazón, porque era para pastores y líderes de las iglesias de toda aquella región de California. Terminamos aquel curso y cuando llega a la sección de preguntas, uno de los pastores se acerca a mí, levanta la mano y me dice: oiga, profesora, debo felicitarla. Qué extraordinario ha estado este curso. Sin embargo, debo decirle que yo tengo en mi iglesia más de 6 niños con necesidades especiales, niños y niñas con necesidades especiales, que no sé qué hacer con ellos. Mi corazón y mi voluntad la tengo, pero herramienta desde el punto de vista de educación cristiana no tengo ninguna. Y usted ha dado un curso extraordinario, pero nos ha dejado sin las herramientas en ese sector de la creación de Dios que es tan importante. Desde ese momento, hermanos, yo debo decirle y a todo ese público que me escucha, que yo le dije a aquel pastor: yo le prometo que desde hoy en adelante todas mis conferencias, todos mis talleres, todos mis cursos relacionados con la educación cristiana para la niñez, no habrá ni una sola conferencia donde yo no incluya a esta población que si fue importante para Jesús, debe ser importante para la iglesia del Señor. Aquel pastor fue el que movió mis manos a iniciar un proyecto de Dios que nació cuando era una niña en mi corazón, y mientras pueda lo proclamaré con mi voz, como lo he estado haciendo en los últimos años y como lo estoy haciendo en esta hora con todos ustedes. Pero como no tenemos mucho tiempo y a mí no me han llamado a este Zoom completo, debo decirle que el artículo que yo escribí o el trabajo que escribí en el libro de Educación Cristiana para Ustedes, he afirmado varios temas muy importantes. La educación cristiana y los ángeles que brillan, que es el título de
mi trabajo, una de las áreas que yo toco de forma particular y que yo creo que es un tema que todo creyente debe conocer es cómo ha sido la historia para esta población a través de los siglos. Una de las áreas más oscuras para la población de diversidad funcional así fue el periodo medieval, los siglos 14, 15, 16. Yo le dedico parte de este artículo, se lo dedico a esos siglos, porque fue un periodo donde esta población más sufrió. De hecho, la Edad Media es un periodo en la historia de la humanidad que se conoce como el periodo más oscuro, más triste, lamentable y duro para esta población de Dios. Esta comunidad eran apartadas, eran rechazadas, eran olvidadas y hasta temidas por la sociedad que les rodeaba en aquel periodo de la historia. Y además de haber sido rechazada, lastimada, un elemento terrible que se acostumbraba en ese periodo de la historia eran que en los grandes zoológicos, en los grandes circos, en los zoológicos, en todas estas atracciones que se utilizaban para ser puntos de atracción para la sociedad, ellos ocupaban un lugar protagónico en la historia para hacer feliz el corazón del resto de la población. Un periodo triste que poco a poco va creando más dolor en una población que fue importante para Jesús. Eran ambientes donde se iba construyendo un concepto equivocado de lo frágil, de la enfermedad, de lo que Dios había creado en ambientes de familia e inclusive en el ambiente de la iglesia para aquel tiempo. Así que también yo incluyo en este libro parte de esa historia para crear conciencia en las congregaciones de cómo esta población ha sufrido a lo largo de la historia. También incluyo el tema de las personas con necesidades en la Biblia, pues es muy importante que repasemos también cómo fueron tratados este pueblo de Dios en las Sagradas Escrituras. Ustedes no piensen que porque es la Biblia, es el texto sagrado, la presencia de ellos fue bien atendida. No, también lo presento de manera real, cómo fue tratada en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Jesús hizo la diferencia con esta población. Pero no le voy a decir todo porque si se le digo toda la historia, pues entonces no van a leer el artículo. Y el propósito solamente es presentarle cuáles son los temas que yo destaco en el trabajo. Explico un poco por qué son especiales esta niñez para Dios, cuán desafiante puede resultar lo que para nosotros podemos considerar algo sencillo, cómo para ellos puede resultar algo difícil y desafiante, y cómo nosotros podemos responder a sus reclamos, a sus necesidades como pueblo de Dios y como iglesia del Señor. Una sección bien importante donde yo lo trabajo con fuerza para que la iglesia del Señor pueda responder a esta población. Cuando hablo de este tema, donde quiera que voy, y Samuel sabe esto porque cuando Samuel Pagán me acompaña, por eso él decía y hablaba ayer, cuando presento este tema, pues a veces me dice, tienes que tener mucho cuidado porque tú has venido o a predicar conmigo, a sanar heridas, pero tú tienes a esta gente siempre llorando, ¿qué pasa contigo? Y ayer nos escribía el pastor donde estuvimos en Puerto Rico, y decía el pastor, todavía sigue llorando la población luego que la doctora Pagán dio la conferencia. Hermanos, porque este es un tema que para Jesús fue importante. Y yo siempre he dicho, y se lo digo y lo reafirmo con los biblistas,
Cuando Jesús decía, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. ¿Recuerdan el texto bíblico? Yo estoy segura que el público que me escucha lo recuerda muy bien. Dejad, y se lo decía a los discípulos, Juan, y me imagino que tú has predicado, ustedes han predicado mucho sobre ese tema. Yo no tengo la menor duda que allí en aquel público había niños con diversidad funcional. Y cuando Jesús vio lo que estaban haciendo los discípulos, regañando a aquellas madres que querían llevarle los niños a Jesús, es porque había una población infantil que necesitaba no solamente el abrazo, necesitaban un poco más. Así que cuando yo escribo sobre estos temas, no puedo evitar afirmar el texto bíblico, y uno de los textos bíblicos que afirmo aquí en este artículo es a Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, que es el caso de los amigos, aquellos 4 amigos que llevaron al paralítico donde Jesús, para que Jesús hiciera algo por aquel amigo que llevaba, tenía la necesidad de ser levantado y de ser sanado. Y Jesús nos dice el texto bíblico que al ver la fe de los amigos, no solamente sanó al paralítico, sino que también le limpió de sus pecados. Así que también tenemos una serie de textos bíblicos que nos ayudan a entender por qué esta creación es importante para nosotros trabajar con ellos de manera particular, pero especialmente utilizando uno de los fundamentos básicos de la fe cristiana nuestra, que es el amor. Y afirmo en uno de los capítulos finales, Samuel, tú nos dijiste que teníamos que tener cautela con el horario. Todavía voy bien con mi hora, ¿verdad? Ya tenemos. No, estamos por ahí, pero no, todavía no me cortes el tiempo porque tengo que terminar con un elemento bien importante en esta sección de la educación de Los Ángeles que Brillan, porque además de que incluyo también en este trabajo una historia bien importante que nos debe recordar que nosotros como pueblo de Dios somos llamados a darle la mano al necesitado. Y además de levantar al caído y estar completamente seguros que como líderes, que todas las personas que llegan a nuestras congregaciones, todas, y a esas personas incluimos las personas con diversidad funcional, todas son bienvenidas a la casa de Dios. Y incluyo un articulito ahí, una historia muy bonita, porque yo digo que todos deben ser bienvenidos a la casa de Dios. No se pierdan esa historia, una historia muy conmovedora. La niñez con diversidad funcional son ángeles que brillan, que están en medio nuestro. Un título que yo le doy en sentido figurado para afirmar que son ángeles que envía el Señor para perfeccionar nuestra fe. Y como ya no tengo mucho tiempo, yo quiero concluir esta parte recordándole que la niñez y todas las personas con necesidades diferentes deben ser parte de los programas educativos en nuestras comunidades de fe. En una sociedad que celebra la perfección física, pero que no valora la vida antes de nacer y que además afirma la separación, la Iglesia del Señor tiene que dejarse sentir. Debe ganarse el respeto a ser escuchada con su voz profética y su mensaje a favor de las personas indefensas, vulnerables y privadas de sus derechos. Debe ir acompañado con el testimonio y el ejemplo. Permitamos que el poder poderoso del amor, el poder poderoso, fíjese cómo se lo dije doblemente, del amor, que es esa fuerza que nos debe mover a nosotros, nos lleve a trabajar con esta población como el Señor desea de nosotros como pueblo de Dios. Muchas gracias. Magnífico, 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 magnífico. Es un sector
olvidado voluntariamente o involuntariamente, pero que son criaturas de Dios, porque los niños y las niñas con necesidades especiales, Dios los ubica en hogares especiales y los ubica en iglesias especiales para la bendición y la gloria de Dios. Por favor, todos los que nos ven y nos escuchan, no se inhiban en hacer sus preguntas. Después vamos a tener un momento de preguntas al final, así que siéntase bien creando su pregunta y la pone en el chat, que tenemos una persona que las va a transformar. Con Juan Sebastián Rodríguez tocamos el tema de la juventud y doy gracias a Dios por Juan que está con nosotros. Así que Juan, ¿cómo te fue escribiendo este artículo y qué quieres decir? Por favor. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que están conectados una vez más y a los que participaron porque causaron que este proyecto tuviera toda la validez desde todas las perspectivas. Y por eso me gusta, porque es una manera práctica de poder hablar cada uno desde su campo expertise, ¿no? A mí me gustaría hacer unas apreciaciones respecto a lo que se ha logrado evidenciar en el libro. Y uno de los capítulos que me correspondió, pues el que me corresponde a mí tratar es Educación Cristiana Transformadora para los Jóvenes. Yo lo titulé Didascalía Transformacional, buscando esa formación de una nueva cepa, ¿no? Hay tres palabras importantes que yo relaciono allí, sobre las que quiero reflexionar en el capítulo. Pero en este breve tiempo que tengo, quiero darles simplemente una introducción y mostrarles cómo lo demuestra la aparición de esta obra. La iglesia tiene el deseo de educar de manera que transforme y que logre generar un impacto en la sociedad que le rodea. Junto con ese deseo hay una necesidad que, que corre el riesgo de ser pasada por alto y que de no ser atendida puede traer grandes desafíos, grandes retos mayores para la labor educativa, ¿no? Y que la congregación debe con ansiedad llevar a cabo para la misión eclesial a la que ha sido llamada, ¿no? Y esa es la educación a los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de lo que hoy tenemos como iglesia. Son, incluso, yo creo que lo que la doctora Noemí hace es el futuro, el trabajo es el futuro de la iglesia. Los jóvenes en realidad vienen a ser el ahora, el hoy, el presente, el aspecto vanguardista de toda comunidad, ¿no? La pregunta que surge es por qué hablamos de una necesidad cuando parece que son los jóvenes los más apáticos al evangelio. Y parte del proceso en el capítulo es entender que porque aunque estén dispuestos a poner bajo duda y cuestionamiento toda enseñanza de instituciones tradicionales, los jóvenes incitados por las crisis institucionales e ideológicas contemporáneas van a buscar explorar guías para su vida, ya sea en internet, ya sea en círculos de amigos o en núcleos, en el mercado. La mercadotecnia está girada en torno a suplir ciertas necesidades en ellos, dispuestos a comprometerse de lleno a la causa que más cerca esté de lo que para ellos son sus valores y que muchas veces son idealistas llenos de celo y romanticismo. Para que la iglesia pueda responder a eso, sin perder su esencia o tradición, sus creencias, hace falta reflexionar sobre los propósitos que ella tiene y las tareas para alcanzarlos, para empoderar a los jóvenes. Dos tareas vienen normalmente a la mente cuando se busca cumplir el propósito de la iglesia: predicar la palabra y servir a la comunidad. A eso se puede añadir una tercera que las complementa y las fortalece, que sería la enseñanza. Entonces, alrededor de lo que es la predicación, la esencia de servicio que tiene la iglesia y la tarea de enseñanza, es que se desarrolla el capítulo en el que participo. El objetivo del capítulo que escribí será dialogar sobre la naturaleza de esa tarea
y proponer la enseñanza, en este caso hacia los jóvenes, como el elemento potenciador de las dos primeras, sin el cual la predicación ni el servicio permanecerían en gran medida latentes. De hecho, pasarían a una especie de esterilidad. El texto va a explorar el significado de las tres tareas en griego: querigma, diaconía y didascalía, con un foco principal en la didascalía hacia los jóvenes, la enseñanza hacia los jóvenes, la necesidad que tiene la iglesia de esa didascalía para cumplir con su misión. Algunos lineamientos sobre cómo debería ser esa didascalía, la forma en que ella se relaciona con la predicación, que es el querigma, y el servicio, que es la diaconía. Y finalmente, las implicaciones que tendrían que ejercer la didascalía de la manera propuesta para los jóvenes, para la sociedad y para la iglesia. Y por último, hay una pregunta que me hago y es: ¿cómo debería ser esa didascalía transformacional? O sea, ¿de qué manera puede esta didascalía llegar a transformar? Y es que, aunque se sale del espectro del libro y de esta charla, el delinearla de manera rigurosa sí puede dar un principio sobre lo que se puede construir. Y como principio se debe tener en mente que, sin importar el método, el currículo o los lineamientos que se establezcan, la educación siempre se realiza de profesor a estudiante, es decir, depende mucho del maestro, de su forma de ser, de su visión del mundo, de su ideología, de sus principios, de su manera de confrontar y afrontar las realidades, mucho más que de las guías institucionales que se den, porque al fin y al cabo esas guías van a ser manipuladas por el mismo profesor. La preocupación respecto a los maestros se hace mayor si ninguno, como lo va a afirmar C.S. Lewis, puede dar a otro lo que él mismo no posee. Ninguna generación, dice C.S. Lewis, puede legar a su sucesora lo que no tiene. Y me encanta esa frase. Si esto es así, los maestros que se empleen para una educación transformacional deberán primeramente haber sido transformados profundamente y compartir la visión de lo que se quiere alcanzar. De cualquier otra forma, los resultados van a ser nulos, como son los profesores, y así lo enseñarán. El Centro Mundial de Avivamiento, la iglesia en la que tengo el honor y la bendición de servir, ha sido ejemplo de esa formación transformadora. Y con el paso de los años, nuestra iglesia ha elaborado una esencia formativa que ha llevado a sus miembros a trascender y a llevar lo que Dios y el Espíritu Santo han hecho e impartido dentro de la congregación a otros ámbitos distintos al eclesial, a otras esferas, afectando diferentes aspectos en la sociedad. El resultado ha sido la conversión de miles a causa del impacto de los miembros que han seguido el proceso de discipulado del avivamiento, y el reconocimiento de ello como verdaderos servidores, listos y dispuestos a ayudar a sus hermanos, a sus vecinos y a aquellos dentro de la sociedad colombiana, incluyendo, por ejemplo, en nuestro caso, a los venezolanos, que son parte de estos inmigrantes que ya casi son una población importante en medio nuestro, que se encuentran en necesidad o en angustia, que se encuentran en marginalidad, dentro de una nación al borde del colapso por la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la apatía general. En ese entorno, los miembros de Avivamiento han sido parte del ímpetu que en 30 años aproximadamente ha ayudado en el cambio del país, dándole esperanza, planteando nuevos estándares a partir de los cuales realiza las distintas actividades de la vida nacional. La iglesia, entonces, y aquí ya no hablo de Avivamiento, sino de la iglesia de Jesucristo en el mundo a la que nos referimos los diferentes autores que participamos en este libro, tiene la necesidad de impactar la sociedad. Por su parte, los jóvenes tienen hambre por guía e instrucción. Y es claro que entre ellos se abre un abismo que parece infranqueable. Pero las tareas de predicar, de servir y de enseñar se plantean como medio para construir un puente que una
a estas dos, la iglesia y la juventud. En la mira no está el capricho de fortalecer el ministerio de los jóvenes, aunque esta sea la consecuencia inmediata de lo que se ha venido discutiendo hasta este punto. Adelante está el deseo de perseguir los propósitos de la iglesia, de traer a hombres y mujeres a la fe en Cristo, hacer de ellos discípulos de Jesús y reflejar el amor de Dios. Y en última instancia, la instauración del reino de Dios en esta tierra, el reino de los cielos que transforma el reino de las tinieblas. Así, al ocuparse del querigma y de la diaconía, aún de la didascalía, la iglesia estará formando jóvenes que serán capaces de reflejar el amor de Dios mediante el amor que se tienen unos con otros y el reflejo de ese amor en su trabajo, en su entorno, afectando su núcleo cercano y su núcleo lejano. Lo que finalmente supondrá cuidar de toda la creación, forjando mediante sus obras el reino de Dios en todas las áreas que se desempeñen y propiciando que mediante el amor que en ella se encuentra, hombres y mujeres se acerquen y se rindan a los pies del Señor Jesús. Muchas gracias a todos por este tiempo, así que les animo, vayan, escudriñen este precioso libro y van a encontrar tesoros preciosísimos que les van a ayudar en esta labor de formación educativa para la iglesia. Dios les bendiga. Gracias, gracias Juan, gracias Juan. Fíjense cómo hemos visto aquí dos caras de una misma moneda. Noemí por el carril de la niñez, Juan Sebastián por el carril de la juventud y ahora vamos a tener ya un pedagogo profesional, el doctor Juan Mejías, no solamente es presidente del Seminario Evangélico, sino es profesor. Las preguntas, háganlas por el chat y las vamos a responder todas las que podamos, por lo menos una o dos, las vamos a responder después. Juan, bienvenido a este diálogo. Bienvenido. Gracias por esta oportunidad y saludo a todos los compañeros y las compañeras que han participado y la gente que está conectada. Usualmente la gente cuando escucha el término educación cristiana, obviamente piensa en la escuela bíblica porque se convierte en el referente principal, pero educación cristiana tiene que ver con la misión misma de la iglesia. Todo lo que la iglesia hace es educar. El predicador educa, incluso el cantante o la cantante educa, el que está en la liturgia hace lo propio. Por lo tanto, la educación se amarra con la vida misma de la iglesia, con la misión de la iglesia de no solamente provocar procesos para compartir la palabra de Dios y que la gente venga a los pies de Cristo, sino que una vez ocurre ese proceso, venga el otro, que nos habla de Efesios, que es el de la maduración, el crecimiento, que en muchos lugares llaman el discipulado. Pienso que hoy lo que está en crisis no necesariamente es la educación cristiana, sino lo que está en crisis es el modelo tradicional de cómo nosotros hemos llevado la escuela bíblica. Son dos cosas totalmente diferentes. Precisamente la pandemia nos ha abierto una nueva mirada. La pandemia nos ha obligado a nosotros a generar nuestros procesos educativos y sobre todo dar un salto cualitativo que jóvenes y niños estaban clamando de hace mucho tiempo y de manera casi explosiva. La pandemia nos obliga. Acá en Puerto Rico las iglesias tuvieron que cerrar de momento y comenzar a buscar alternativas para poder transmitir sus cultos. Ahora bien, a mí me parece que una de las cosas que nosotros debemos remirar es ¿para qué nosotros tenemos proceso educativo? ¿Qué nosotros queremos lograr? Yo sé que una respuesta básica es para que la gente sea cada vez más y más como Cristo, pero entonces hay que mirar cuáles son los mecanismos, los procesos, las intenciones que nosotros estamos haciendo en la iglesia, o sea, cómo nosotros lo estamos haciendo. Y ciertamente el modelo tradicional funcionó porque estamos aquí, funcionó porque nos educaron.
No queremos mirar con desdén ese modelo. Lo que estamos diciendo es que ha emergido una nueva generación que requiere un modelo más dinámico, un modelo más refrescante. Por lo tanto, en el escrito que yo comparto en esta publicación lo he llamado Educación Cristiana, Creatividad y Tecnología Digital. Lo he llamado, me he enfocado en la creatividad porque yo creo que hay que saltarnos ya todos aquellos procesos que son rígidos, todos aquellos procesos que son monótonos, que causan aburrimiento en los estudiantes y sobre todo que estamos experimentando con las nuevas generaciones lo que se llama el declive de la participación en las escuelas bíblicas tradicionales o la deserción escolar. Eso no implica que la juventud no quiere un encuentro especial con Dios. Eso lo que significa es que la manera en que nosotros estamos educando a los jóvenes, lo que estamos haciendo es replicando el mismo modelo que hicieron con nosotros. Y una de las propuestas que yo comparto con ustedes en este libro es, si Dios nos ha dotado de la capacidad de la creatividad que pasa en nuestros modelos que son tan lineales, tan directos, que los estudiantes no tienen la oportunidad de desarrollar la capacidad. Fíjense que una de las primeras miradas teológicas que nosotros tenemos acerca de Dios es que es el Dios creador, el Dios que forma por medio de su palabra. Sin embargo, cuando venimos a nuestros procesos educativos, son en ocasiones tan rígidos que ya los estudiantes pueden anticipar lo que va a suceder. No hay un elemento de un espacio en donde ese encuentro con Dios se dé desde una manera en donde yo pueda explotar mi creatividad, donde yo pueda poner mis talentos, mis dones. Si hay niños con necesidades especiales, como la doctora Pagan ha trabajado excelentemente, como esos niños, desde su creatividad, desde sus posibilidades, desde una educación que atienda sus necesidades, pueden tener ese espacio para el encuentro transformador con Dios. Entonces, en el escrito voy diciendo que lo que está en crisis es este modelo clásico de la educación que tenemos que superar, y gracias a la pandemia nos ha ayudado a remirar, y parte de lo que nos ha ayudado a remirar es el producto de este volumen, de este libro que nosotros tenemos enfrente. Entonces, nos damos cuenta que hay varias cosas que atender en el aspecto de fomentar la creatividad en los estudiantes. En primer lugar, entender que las nuevas generaciones aprenden de una manera distinta. Requieren un repertorio metodológico distinto. No necesariamente requiere constantemente el toque con la tecnología o la integración de la tecnología. Requiere poder nosotros darle espacios para que ellos creen, para que ellos pregunten. A veces en nuestros escenarios educativos tenemos miedo a que la gente pregunte, que la gente investigue, que la gente sea curiosa y que la gente tenga esa apertura a la investigación. Entonces, hay que ver cuál es la actitud del maestro. Hay que capacitar a nuestros maestros para que podamos entender que ha aflorado un nuevo modelo, que necesitamos entender que ese estudiante ya no puede ser que entra, se sienta y escucha el discurso del maestro, sino es uno que participa activamente en el proceso de enseñar y aprender. Lo que están compartiendo con nosotros, anoten esto, muy importante: quien aprende es el estudiante. El maestro aprende junto a los estudiantes. Por lo tanto, una de las tareas que nosotros tenemos que hacer es fomentar ambientes creativos para que el estudiante pueda aprender. A mí me sorprende que a veces la gente aprende mucho de nada en la iglesia. Queremos que la gente aprenda el evangelio y que eso lo transformen a sus estilos de vida para que podamos tener sociedades transformadas, sociedades sanas, personas saludables a la luz de esa palabra. Y van a ver algunas recomendaciones de estrategias innovadoras, unas que incorporan tecnología, unas que no necesariamente tiene la incorporación de la tecnología. Una de las cosas que yo he visto con la juventud es que le gusta mucho el concepto del diálogo, dialogar, y que se pueda
buscar respuesta a las distintas preguntas que ellos tienen. Por lo tanto, he querido aquí, y después usted lo comparte, que educar a las nuevas generaciones es un asunto vital para la iglesia, un asunto vital para el reino de Dios, y que los jóvenes anhelan un encuentro particular con Dios. Los niños, las nuevas generaciones, especialmente ahora se está levantando ya la generación alfa, que son esos niños de 0 a 4 años, nos van a replantear un reto. Ya los Z son ya viejos. Ya tenemos generaciones que están naciendo en un mundo totalmente digital. Ya no solamente digital con las generaciones Z, sino que ahora tenemos una generación que se ha levantado, ha nacido en un mundo virtual. Por lo tanto, si tenemos unas generaciones que responden a una nueva realidad, yo les propongo en este artículo que debemos repensar una nueva educación, porque, y culmino con esto, compañeros, los que tenemos unos cuantos años nos acordaremos que hubo una película que se daba el Viernes Santo que se llamaba la mejor historia jamás contada. Era una historia acerca de Jesús. Yo creo que la historia de Jesús sigue siendo la mejor historia que nuestras generaciones tienen que escuchar. Yo creo que ese mensaje de la fe sigue siendo la historia que va a transformar nuestro país, nuestros países, nuestras naciones. Pero tenemos que saberlo cómo contar a unas generaciones que han nacido en un mundo que es muy distinto al mundo en que yo nací. Así que agradezco el espacio y esperamos que esta contribución sea de gran valor para todos ustedes. Así que Dios les bendiga mucho. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Oye, Marily, necesitamos hacer otro de estos temas nada más como de 3 horas para cada uno de ellos. Sin duda, nos quedamos con muchos deseos de seguirlos escuchando, y de hecho en el chat los comentarios han estado muy buenos. Y hay una pregunta que dice: de conformidad a la diversidad y exposición de nuestros niños, jóvenes y hasta adultos a tanto mensaje distorsionado a nivel mundo, la selección de maestros en nuestras iglesias debe tener requisitos de conocimiento bíblico. Óyeme, leí a Marily, hay como 5 o 6 preguntas, no que es para hacer un programa, sino para hacer un nuevo libro interesantísimo. Juan y Noemí, cuando tengan la oportunidad de ver las preguntas, hay para cada uno de ustedes. Pero la pregunta tuya, Marily, y la persona que la hizo es importante, porque en el proceso educativo, el educador encarna en el educando. Es decir, no hay proceso de educación transformadora si el educador no entiende y vive las dinámicas del educando. Fíjense cómo Noemí destaca el elemento: personas con necesidades especiales. Los discípulos decían no les permitan, pero Jesús le dice sí, no, a eso es que yo vengo. Como Juan Sebastián toca el tema de la juventud como desafío inmediato y prioridad para el cuerpo de Cristo el día de hoy. Y Juan ha tocado el mismo tema por otro ángulo, porque Juan lo que nos ha querido decir es que miren, el problema no está con el evangelio, ni el problema está con la gente, ni con es cómo vamos a llevar el evangelio en un nuevo momento. Y eso requiere maestros especiales que conozcan la palabra, que vivan la palabra y que optimicen los recursos y las metodologías. No se puede llevar a los niños el día de hoy el evangelio solamente con palabras. Hay que tener video y hay que tener interacción. Yo no sé cuántas más cosas Noemí incorpora, pero y Juan también y Juan, pero no se puede llegar como llegábamos en el 1950 a los jóvenes y a los niños y a los adultos. De esa forma cumplió su propósito. Ahora es un nuevo mundo que la tecnología ha jugado un papel protagónico. Muy buena pregunta, Marily.
Muy buena pregunta. Muy buenas, muy buenas. También nos hacen este comentario y dice, un alumno diferente requiere una educación cristiana diferente. Es fundamental integrar las tecnologías, modificar la metodología y fomentar el constructivismo. No obstante, existen líderes eclesiásticos que se resisten a estos cambios. Juan y Noemí y Juan, yo sé que ustedes conocen líderes que están siempre cambiando y abiertos, pero de vez en cuando aparecen algunos. ¿Qué ustedes tienen que decir? Juan. Pues, yo pienso que lo primero que nosotros tenemos que tener claro es cuál es nuestro fundamento. O sea, hay gente que piensa que el fin es la tecnología. La tecnología es un instrumento y es algo muy pasajero. La tecnología que fue ayer no lo será hoy ni lo será mañana. Es un instrumento. El fundamento sigue siendo el encuentro con el Dios que se nos revela en Cristo Jesús. Ese sigue siendo el fundamento. El Dios que transforma, el Dios que hace todo nuevo. Entonces, yo le digo a mis estudiantes que hay que apuntar algo especial. No necesariamente si usted es un maestro a nivel secular, usted va a ser un buen maestro de educación cristiana. Le va a ayudar, pero no necesariamente se traduce tan directo. Pero nosotros tenemos que fomentar el desarrollo constante de nuestros maestros, la capacitación de nuestros maestros, no solamente con recursos como este libro, sino los esfuerzos que pueden hacer las distintas congregaciones, capacitar a esos maestros para que trabajen. Fíjense que el reto que nos trae la doctora Pagán con los niños con necesidades, los ángeles que brillan, es un reto extraordinario y la iglesia no tiene todavía en términos generales las competencias para trabajar con niños con autismo, niños con problemas con movilidad, niños con hiperactividad. Por lo tanto, hay que estar capacitando constantemente a nuestros maestros para que hagan una buena labor. Lo otro, y esto lo digo con mucho cuidado, ahorita cuando comenzamos, Samuel dijo que nosotros abogamos por una educación cristiana, no por un entretenimiento. Y a veces nosotros pensamos que la educación es para entretener mientras los adultos están en el proceso de liturgia, ¿verdad? Es una iglesia adultocéntrica. Nosotros estamos para educar. Entonces, a veces en la selección del maestro, porque es el tema de la pregunta, pensamos que cuando vamos a educar a los niños, cualquier adolescente, cualquier persona que los pueda cuidar, que los pueda entretener mientras los adultos están resolviendo allá en el culto sus situaciones, es suficiente. No, hay que hacer procesos educativos, incisivos, desde la cuna. Desde la cuna nosotros tenemos que tener procesos educativos. Muy bien, muy bien. Juan y Noemí, tienen que añadir algo, una palabrita más, que el tiempo se nos va, pero Amarili nos regala 2 minutitos más. No, Juan y después Noemí. O Noemí y después Juan. Sí, sí, Juan. Yo veo acá generalizadas las preguntas en 2 áreas. La primera, la selección de maestros, en cuanto a que si tienen que tener algún requisito de conocimiento bíblico. Miren, yo respondo que no solamente en el conocimiento bíblico, sino como bien nos ha retado Juan, es algo que va acompañado, ¿no? O sea, si yo voy a enseñar de la Biblia, tengo que conocer la Biblia. Pero es que nuestros líderes en Latinoamérica están acostumbrados, y estoy hablando ya a la pastoral, están acostumbrados a predicar de lo que aprenda en el dedo. Abro la Biblia y lo que el dedo acá, paro ahí y ya, y eso predico. Y no, la verdad que yo creo que el púlpito, la gente, la labor pastoral es una responsabilidad que requiere de dedicación, que requiere que requiere de nuestro empeño y eso es parte de lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, el dar respuestas adecuadas
con conocimiento bíblico, teológico, doctrinal, ir a la palabra de Dios. Los estudios que se han hecho, por ejemplo, en Fuller, arrojan que el 80% de nuestros predicadores latinoamericanos ni siquiera han leído la Biblia completa una vez. Eso es irresponsable de nuestra parte. Eso es muy responsable de nuestro lado. Nos toca educarnos bíblicamente, asegurarnos que el reino de los cielos sea lo que se presente y que estemos predicando la palabra de Dios y no nuestras palabras. Exponer la palabra de Dios tal cual ella desea ser manifiesta. Pero por otro lado, tenemos el reto de la educación. Hay maneras, y ahí va la última pregunta, que es la que veo, que son las maneras. Veo que si las metodologías, fomentar constructivismo, esto y aquello, Muy bien. la fiscalía tiene que ver con eso, tiene que ver con esas maneras, esas medidas en que nosotros vamos a presentar el evangelio, y esto tiene que ir acompañado de pedagogía, esto tiene que ir acompañado de psicología, tiene que ir acompañado de procesos educativos en donde hayan procesos formativos y también nos preparemos en esas diferentes esferas. Muy bien, Juan. Noemí, una última palabra antes de devolverle la Yo acción. no me puedo ir de esta sección sin añadirle a esa pregunta que la educación es esencial, es necesaria, es vital, especialmente en el tema de la educación cristiana transformadora para la niñez con necesidades diferentes o con diversidad funcional. Especialmente el conocimiento bíblico, por supuesto, es la base, es el fundamento de la educación cristiana para esta población que necesita, se merecen abrazar la fe. Ellos son capaces de entenderla de acuerdo a sus capacidades. Debo añadir ese elemento. Pero además de conocer, el maestro debe conocer las Sagradas Escrituras, prepararse bien y de lo mejor. Además deben prepararse en torno a esa población que va a servir, no solamente en relación a las Sagradas Escrituras, sino en relación a la población a la cual van a servir. Si usted va a servir a un grupo de 5 niños autistas con autismo y en distintos niveles, ustedes tienen que conocer qué es el autismo, a quiénes le van a servir, en qué nivel está. Si ustedes le van a servir a niños con síndrome de Down, deben conocer su condición, en qué niveles están. Si te van a servir niños con hiperactividad y en las distintas condiciones, los distintos niños y casos de diversidad funcional, es importante la preparación. Sabemos, por otro lado, que muchas de las personas que sirven en el campo de la educación cristiana no tienen educación, porque muchos son, claro, cuando estamos en la ciudad, muchos son maestros de escuela bíblica, pero en otros campos no. Pero para eso hay que invertir tiempo y también de nuestros presupuestos, Amarili, que ya eso tiene que ser otro tema, otro Zoom, otro capítulo que tenemos que poner. Pero ciertamente la educación, la preparación, el conocimiento son fundamentales en el proceso educativo. Muy bien, Noemí. Fíjate, Amarili, cómo cada programa ha tenido un énfasis. La semana pasada tuve el elemento histórico y teológico, y hoy hemos sido desafiados con el elemento práctico. Gracias a todos los cientos de personas que están al tanto de nuestra voz. Gracias a los escritores. Gracias a Marilis. La semana que viene, en el mismo canal, a la misma hora, nos volvemos a encontrar para estudiar 3 componentes adicionales de la educación transformadora.